El que no sabe estar solo, no sabe estar consigo mismo. Friedrich Nietzsche, ¿por qué nos asusta tanto estar a solas con nosotros mismos? ¿Qué tememos encontrar cuando las distracciones se apagan y quedamos frente a nuestras propias mentes? En una época en la que buscamos constantemente compañía, entretenimiento y validación externa, la soledad se ha convertido en algo incómodo, incluso aterrador. Nos alejamos de ella como si fuera un enemigo invisible, pero ¿es realmente la soledad lo que tememos o lo que nos revela acerca de nosotros mismos? Piensa en esos momentos de completa quietud, sin tareas ni compañía. ¿Te invade una sensación de inquietud? Quizás, como a muchos, te resulta pesado el silencio porque se convierte en un espejo que refleja tus inseguridades y miedos, lo que preferirías ignorar. Esta resistencia a la soledad no surge de la simple preferencia por estar ocupados, sino de un deseo profundo de evitar el enfrentamiento con nosotros mismos. Søren Kierkegaard observó que el hombre que se enfrenta a sí mismo y se niega a distraerse de sí mismo, se enfrenta a una angustia profunda. Esa angustia no es otra cosa que el reflejo de las preguntas existenciales que surgen en el vacío: ¿soy suficiente? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores? ¿Quién soy, realmente? Estas preguntas, lejos de tener respuestas inmediatas, exigen una introspección que nuestra sociedad moderna no fomenta, sumida como está en la glorificación de la distracción constante. Nos rodeamos de estímulos, redes sociales, trabajo, interacciones, no solo para mantenernos ocupados, sino para silenciar la voz interna que, en la quietud, comienza a cuestionarlo todo. Nos hemos condicionado a asociar la soledad con algo negativo, como si el acto de estar solos fuera un síntoma de fracaso social o personal. Sin embargo, no es la soledad en sí lo que nos asusta, sino las verdades que emergen cuando no tenemos distracciones para ocultarlas. La cultura actual nos ha enseñado a temer la quietud porque, en ese espacio, se revela nuestra humanidad más cruda. Vemos nuestras contradicciones, nuestras inseguridades, nuestras sombras. El filósofo Friedrich Nietzsche decía que el hombre es el único animal que no sabe vivir en paz consigo mismo. Esta incapacidad no radica en la soledad, sino en lo que encontramos al mirarnos de frente, nuestras imperfecciones, nuestra falta de control, nuestro vacío emocional. En lugar de aceptar esta vulnerabilidad como parte intrínseca de ser humano, buscamos llenar el vacío con validación externa. Redes sociales, logros, relaciones, todo se convierte en un intento de tapar esa sensación de insuficiencia. Pero cuanto más huimos, más profundo se hace el vacío. Kierkegaard y Nietzsche coincidían en que nuestra lucha más grande no es contra el mundo exterior, sino contra nuestra propia naturaleza. El miedo a la soledad no es más que el miedo a enfrentarnos a una verdad sin adornos. En esa verdad, descubrimos que el ruido constante nos ha robado la oportunidad de conocernos realmente. Nos hemos convertido en esclavos de una rutina interminable, en piezas de un engranaje que valora el movimiento sobre la introspección. Y, al final, esta evasión nos deja más vacíos, más desconectados de nosotros mismos. Esto lo podemos ver con las personas que van al psicólogo no tanto para cambiar, sino para ser escuchadas, para recibir una validación de sus emociones sin necesidad de actuar sobre ellas. Nos hemos acostumbrado tanto a la idea de que la solución a nuestros problemas está en manos de otro que hemos olvidado lo esencial: la verdadera cura no reside en el hecho de verbalizar nuestros problemas, sino en la capacidad de asumirlos y enfrentarlos. El psicólogo se ha transformado, en muchos casos, en un chivo expiatorio, el facilitador de nuestras frustraciones. ¿Por qué deberíamos hacernos responsables de nuestro dolor si hay alguien dispuesto a cargarlo por nosotros? Esto no es algo nuevo. Los pensadores existencialistas como Jean-Paul Sartre ya apuntaban a la tendencia humana a escapar de la responsabilidad personal. En su obra El ser y la nada, Sartre discute cómo las personas se refugian en lo que él llama mala fe, un mecanismo de defensa que evita enfrentar la verdad de nuestra libertad y la responsabilidad. ¿Qué conlleva? La mala fe se manifiesta en una negación de nuestra capacidad de elegir, de ser agentes activos en nuestras propias vidas. El psicólogo, entonces, se convierte en la nueva figura de autoridad que nos da permiso para no cambiar, para permanecer cómodamente inmóviles, mientras se nos asegura que el proceso de cambio está en manos expertas.
lo más aterrador es que esta tendencia no es solo una cuestión de comodidad emocional, sino una forma de consumo de la angustia. La industria del bienestar y la salud mental ha crecido de forma exponencial, y no es difícil entender por qué. La promesa de que el dolor puede ser resuelto con palabras, de que basta con un diagnóstico y un tratamiento para que nuestra vida tome sentido, nos seduce profundamente. Es un negocio que se alimenta de nuestra incapacidad de asumir nuestras emociones y de nuestra creciente dependencia de la validación externa. Pero esta dependencia es, en su núcleo, destructiva. Nos hemos vuelto adictos al proceso, no a la cura. El psicólogo no es la solución, es el nuevo papel de la distracción, de la bandera falsa que nos hace creer que estamos trabajando en nosotros mismos cuando, en realidad, estamos eludiendo él. Trabajo más profundo que solo podemos hacer nosotros, en soledad, sin las palabras de un experto que nos suavicen la verdad. Estamos más enfocados en el acto de ser diagnosticados, en la etiqueta que nos dan, que en la transformación real que deberíamos estar buscando. Lo peor de todo es que, en esta era de la psicologización de todo, hemos llegado a ver nuestras vulnerabilidades no como algo que necesitamos explorar, sino como algo que debe ser curado. Rápidamente, algo que debe ser eliminado. Y en esa rapidez de diagnóstico y tratamiento, perdemos la oportunidad de verdaderamente enfrentarnos a nuestras angustias existenciales, esas que no tienen solución rápida ni fácil, pero que son la base sobre la cual podemos construir una vida auténtica. Un estudio realizado por el psicólogo Barry Schwartz sobre la paradoja de la elección expone cómo, cuando las personas tienen demasiadas opciones, la indecisión y la ansiedad aumentan. Hoy, en el mundo de la salud mental, esa elección infinita entre terapeutas, diagnósticos y métodos de tratamiento termina provocando la parálisis en lugar de la acción. El exceso de opciones no libera, sino que esclaviza, porque nos aleja de la confrontación directa con lo que somos. La psicoterapia no debería ser un lugar para descargar nuestra culpa y dolor, sino un campo de batalla donde nos enfrentemos a lo que somos y lo que hemos llegado a ser. El psicólogo es una herramienta, no una solución mágica. Si el trabajo que hacemos en la terapia no se traduce en acción, en confrontar las sombras dentro de nosotros y tomar responsabilidad por nuestra vida, entonces solo estamos perpetuando el ciclo de huir de lo que realmente nos perturba, la necesidad de hacer frente a nuestra existencia tal como es. La sociedad ha creado un monstruo del bienestar, un sistema que, bajo la apariencia de ayudar, mantiene a las personas atadas a la búsqueda interminable de respuestas rápidas y fórmulas prefabricadas. Y en el fondo, esto se convierte en una trampa aún más grande. Al delegar la responsabilidad de nuestra transformación a otros, al exigir que el psicólogo sea nuestro salvador, solo estamos reforzando la idea de que no somos capaces de hacer el trabajo sucio por nosotros mismos. Nos convertimos en los espectadores de nuestra vida, no los protagonistas. Es esta comodidad peligrosa la que envenena el proceso de sanación real. En lugar de tomar el control de nuestras emociones, delegamos el poder, esperando que alguien nos repare. Y lo que no vemos, lo que evitamos a toda costa, es que al no enfrentarnos a la raíz de nuestros problemas, al no confrontar nuestra angustia existencial, estamos solo construyendo más capas de falsa seguridad. Esas capas, aunque confortantes por un tiempo, son lo que nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción. Al final, lo que buscamos en el psicólogo, en la terapia, no es solo la solución, sino una evasión de la más profunda de las realidades, que la transformación solo puede venir cuando nos enfrentamos solos con nosotros mismos. La verdadera cura, aunque incómoda y dolorosa, es la que encontramos cuando dejamos de huir y comenzamos a asumir la responsabilidad de ser quienes realmente somos. Muchos defenderán la terapia como la herramienta que les ha permitido encontrar claridad, sanación y un sentido de propósito. Pero es necesario ser críticos y preguntarnos, ¿realmente estamos alcanzando un cambio profundo o simplemente estamos conformándonos con soluciones superficiales? ¿Es que estamos usando la terapia como una forma de anestesia emocional, una distracción disfrazada de progreso? La psicología contemporánea, aunque válida en muchos aspectos, ha caído en la trampa de convertir el bienestar en un mercado. Los estudios realizados por investigadores como Bruce Wampold,
un psicólogo clínico y académico, sugieren que la efectividad de la psicoterapia no depende tanto del tipo de terapia que se utilice, sino de factores como la relación terapéutica, la esperanza y las expectativas que tiene el paciente. Pero esto no significa que todos los pacientes reciban lo mismo. Es decir, la terapia se ha institucionalizado y, en muchos casos, ha perdido su capacidad de ir más allá de los síntomas inmediatos para llegar a las raíces profundas de lo que nos aqueja. En el 2017, una revisión sistemática de la investigación sobre la psicoterapia, publicada en Psychological Bulletin, encontró que, si bien la terapia puede proporcionar alivio a corto plazo, los efectos a largo plazo son muy inciertos, y muchos pacientes que terminan la terapia continúan con los mismos problemas. Esto se debe a que la terapia no está diseñada para abordar las raíces sistémicas y sociales que perpetúan las emociones y comportamientos destructivos. En lugar de eso, el foco se pone casi exclusivamente en el individuo, desvinculándolo de las influencias externas que contribuyen a su malestar, la sociedad consumista, las estructuras de poder, las expectativas de éxito y las relaciones familiares disfuncionales. Esta desconexión a menudo lleva a que la terapia funcione más como un parche que como una cura real. Por otro lado, los estudios también nos muestran que el número de personas que, después de varios años de terapia, reportan una mejora significativa en sus vidas es relativamente bajo. Un estudio realizado por el investigador Hans Eysenck, uno de los psicólogos más críticos del modelo terapéutico tradicional, reveló que más del 70% de los pacientes que recibieron psicoterapia no mostraron mejoría significativa y algunos incluso empeoraron. Si bien esto no significa que la psicoterapia en general sea inútil, si apunta a un problema fundamental, muchas veces la terapia se convierte en una pseudoterapia, un proceso donde se simula el cambio sin abordar verdaderamente lo que está ocurriendo en la psique del individuo. El error, según muchos críticos, radica en que la terapia moderna tiende a ser demasiado individualista, ignorando el contexto más amplio de las vidas de las personas. En lugar de ayudarnos a comprender las estructuras sociales que nos afectan, nos dice que todo se reduce a nuestras propias deficiencias y miedos personales. A menudo se trata de un sistema de coping, de manejar las emociones en lugar de cuestionar la estructura que las genera. Además, hay algo aún más sombrío en todo esto, la dependencia que se crea entre el paciente y el terapeuta. En lugar de empoderar a las personas para que enfrenten sus miedos y angustias existenciales, la psicoterapia puede convertirse en una dependencia emocional. El terapeuta se convierte en una figura autoritaria, alguien que valida la experiencia del paciente, pero también lo limita, dándole la sensación de que su bienestar depende de un profesional externo. Esta dependencia no hace más que perpetuar la pasividad y la falta de autocomprensión. Tomemos, por ejemplo, el concepto de pseudodiagnóstico, un fenómeno que se ha vuelto común en la psicología moderna. Muchos pacientes entran a terapia con una amplia gama de problemas emocionales, desde la ansiedad hasta la depresión, y en lugar de explorar las causas profundas de estos problemas, terminan siendo etiquetados con diagnósticos que solo sirven para simplificar su experiencia. En lugar de ser tratados como seres complejos y multifacéticos, los pacientes se convierten en etiquetas que se colocan sobre ellos sin analizar realmente sus historias, su entorno o sus traumas. Como argumenta la psicóloga clínica Jennifer Freud, esta tendencia no solo deshumaniza al paciente, sino que lo priva de la posibilidad de sanar de manera integral. En vez de empoderarlos, los diagnósticos solo los recluyen más en su dolor. La dura realidad es que, en la sociedad actual, muchos pacientes no buscan tanto una cura real como una manera de pasar el rato, un refugio temporal para que no tengan que enfrentar sus demonios más oscuros. Los psicólogos, aunque bien intencionados, pueden convertirse, en muchos casos, en facilitadores de esta evasión. La industria de la salud mental ha creado un espacio en el que el bienestar emocional se ha convertido en un producto de consumo más, y el foco ha cambiado del individuo que lucha por transformarse a la industria que explota esa lucha. Las personas recurren a la terapia, pero a menudo como una forma de evadir lo que realmente necesitan, una confrontación sincera con su vida, su historia y sus propios miedos existenciales.
No estamos sugiriendo que la terapia sea inútil, sino que muchas veces se convierte en una forma de escapar, de no hacerse cargo de lo que realmente nos está sucediendo. La verdadera sanación solo puede ocurrir cuando tomamos el control de nuestras vidas y nos enfrentamos a nuestros demonios con toda la brutalidad que eso conlleva. La dependencia de la terapia, en muchos casos, nos mantiene alejados de la verdad fundamental. El cambio real solo viene de adentro, cuando estamos dispuestos a asumir el peso de nuestra existencia y enfrentarnos a los retos más oscuros de nuestra psique. Imagina a Clara. Es una persona sociable, siempre rodeada de amigos, y cuando algo la angustia, su primera reacción es tomar el teléfono, buscar compañía y desahogarse. A simple vista, parece que tiene un sistema de apoyo sólido. Pero si miramos más de cerca, podríamos notar algo curioso: sus conversaciones suelen girar en torno a sus problemas. Los mismos temas reaparecen una y otra vez. Clara no busca soluciones, busca un oído que le confirme que su malestar existe. Es como si no pudiera soportar estar a solas con sus pensamientos, como si el silencio amplificara una verdad incómoda que intenta evitar. En su obra El arte de amar, Erich Fromm habla de cómo muchas personas confunden el amor por los demás con una necesidad desesperada de escapar de sí mismas. El amor inmaduro dice, te necesito porque te amo. El amor maduro dice, te amo porque te necesito. Clara no busca amar ni ser amada en esas conversaciones, sino llenar un vacío interno con la validación de los demás. Hablar de sus problemas con otros es su manera de sentirse menos sola, menos responsable de su propio dolor. Este fenómeno tiene una base científica. Un estudio publicado en Psychological Science por Rima Tipper y Michael Enslet exploró cómo las personas tienden a evitar enfrentar sus emociones más profundas a través de la evitación experiencial. Esto incluye cosas como el desahogo constante con otros, que aunque puede proporcionar un alivio momentáneo, no aborda la raíz del problema. De hecho, se ha demostrado que este tipo de evitación perpetúa el ciclo de angustia, pues hablar sin actuar refuerza la idea de que la solución está fuera de uno mismo. Lo más sombrío de esta dinámica es que no es solo una cuestión de buscar apoyo. En el fondo, quienes se comportan así están enfrentando un miedo existencial, el de estar solos con su propia mente. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, plantea que el hombre, en su mayoría, prefiere distraerse en compañía porque teme lo que encontrará si se queda a solas consigo mismo. Este temor a enfrentarse al vacío interno lleva a Clara y a muchos otros a buscar continuamente la compañía de otros como un escudo contra el autoanálisis. Piensa en las redes sociales. ¿Cuántas veces has visto publicaciones donde alguien narra sus problemas al detalle? Esto no siempre es un grito genuino de ayuda, sino a menudo un intento de llenar un vacío con me gusta y comentarios que validen su dolor. El problema es que esta validación es efímera. Es como intentar saciar el hambre con humo, no importa cuánto consumas, el vacío siempre regresa. La terapeuta y autora Astor Proro, conocida por su trabajo en relaciones humanas, menciona que muchas personas confunden el desahogo constante con la verdadera intimidad. En una entrevista, explicó que la conexión auténtica no es simplemente hablar de nuestros problemas, sino mostrar nuestra vulnerabilidad de manera que nos permita crecer y actuar. En otras palabras, no se trata solo de compartir el peso, sino de encontrar formas de cargarlo con dignidad. Volvamos a Clara. Después de muchas conversaciones y ningún cambio, sus amigos comienzan a cansarse. No lo dicen en voz alta, pero sienten que su apoyo no está haciendo ninguna diferencia. Clara no lo sabe, pero su búsqueda constante de compañía está erosionando esas relaciones. Un artículo en Journal of Social and Personal Relationships encontró que las personas que repetidamente buscan apoyo emocional sin mostrar progreso tienden a generar fatiga emocional en sus círculos sociales. Es un ciclo autodestructivo. La necesidad de no estar sola lleva a Clara a empujar a los demás lejos. Entonces, ¿qué puede hacer alguien como Clara? Lo primero es aceptar que la soledad no es un enemigo, sino un maestro. El filósofo Blaise Pascal dijo, toda la miseria del hombre deriva de no ser capaz de estar tranquilo en una habitación solo. Enfrentar la soledad puede ser aterrador, pero también puede ser transformador.
La verdadera fortaleza no radica en cuánto puedes compartir tus problemas con otros, sino en cuánto puedes sentarte en silencio con ellos, escucharlos y decidir qué hacer. Hablar con otros puede ser terapéutico, sí, pero siempre que haya un equilibrio, compartir para entender, no para escapar. Imagina esto, estás en tu habitación, todo está en silencio. No hay notificaciones en el teléfono, no hay música de fondo, ni una serie reproduciéndose automáticamente en la pantalla. Solo estás tú. Pero el vacío de ese momento es casi intolerable, como si el silencio en sí tuviera un peso físico que aplasta lentamente. De repente, sientes la urgencia de hacer algo. Cualquier cosa. Quizá abres el teléfono y revisas redes sociales sin un propósito real. Quizá buscas una playlist, enciendes la consola o decides salir de casa a cualquier lugar, como si moverte fuera la única forma de escapar de ese incómodo encuentro contigo mismo. Entonces llenamos nuestros días con un como tras otro, con actividades que parecen importantes, pero que en realidad son como parches temporales sobre una herida que no queremos mirar. Encender la televisión, comprar algo que no necesitamos, salir de fiesta, aunque no tengamos ganas, todo eso nos aleja de la confrontación más dura, enfrentarnos a nosotros mismos. Un estudio en Science liderado por Timothy Wilson demostró algo impactante: cuando a las personas se les daba la opción de pasar unos minutos en silencio, solos con sus pensamientos, o recibir un leve choque eléctrico, una gran mayoría prefería la descarga. Esto no es solo una metáfora, literalmente preferimos el dolor físico antes que el psicológico que nos produce estar a solas con nuestra mente. Es como si nuestro cerebro, acostumbrado a ser constantemente estimulado, no supiera cómo manejar el vacío. Cuando salimos corriendo a llenar ese vacío con actividades, lo que estamos haciendo, en realidad, es enterrar esas preguntas bajo una montaña de ruido. Comprar algo nuevo nos da un pequeño destello de satisfacción, pero, como explica el psicólogo Barry Schwartz en su libro La paradoja de la elección, el consumo nos esclaviza a un ciclo de insatisfacción perpetua. Obtenemos lo que queremos, pero el alivio es temporal, y pronto estamos buscando la próxima cosa. Incluso las actividades aparentemente más inocentes, como escuchar música o jugar videojuegos, pueden convertirse en mecanismos de huida. No hay nada de malo en ellas, claro, pero cuando se convierten en herramientas para evitar estar a solas, pierden su propósito inicial. Es como usar un martillo para abrir una puerta en lugar de un picaporte, funciona, pero a un costo innecesario. Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, describe cómo, incluso en las condiciones más extremas, los humanos encuentran fuerza en el significado personal. Pero para encontrar ese significado, debemos cavar profundo, y eso no sucede mientras nos mantenemos ocupados corriendo de una distracción a otra. La soledad no solo implica la ausencia de compañía, sino también un vacío interno profundo que puede persistir incluso en medio de una multitud. Más allá de la falta de personas cercanas, se relaciona con una desconexión emocional y una incapacidad para establecer vínculos genuinos. Este fenómeno se experimenta de maneras únicas: rupturas amorosas, pérdidas, incomprensión social o desilusión frente a expectativas impuestas. Los adultos, atrapados en la rueda interminable de trabajo, responsabilidades y distracciones, han internalizado frases como "hay que estar ocupado para no caer en pensamientos oscuros" o "mejor no darle vueltas a eso". Esta mentalidad, consolidada como norma social, refuerza la ocupación constante como forma de evitar la confrontación con el vacío existencial. El psicoanalista y filósofo Erich Fromm, en El miedo a la libertad 1941, observa que esta evasión es un autoengaño colectivo. La búsqueda de felicidad mediante el consumo, las ocupaciones vacías y la aprobación social no solo no resuelve la crisis interna, sino que la enmascara. Este proceso lleva a una alienación moderna, donde las personas, aparentemente ocupadas y exitosas, están desconectadas de su ser esencial, viviendo de manera superficial y sin cuestionar las estructuras que dictan sus vidas. Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido 1946, introduce una reflexión crucial: el ser humano, al evitar confrontar sus preguntas existenciales más profundas, queda atrapado en una vida vacía y sin propósito.
Frank concluyó que quienes no buscaban un sentido a su sufrimiento caían en la desesperación. La evasión no es solo una defensa psicológica, sino una condena existencial. Vivir en piloto automático impide cualquier conexión profunda con uno mismo. Albert Camus, en El mito de Sísifo 1942, aborda este dilema desde otra perspectiva. Plantea que la huida constante del vacío existencial, mediante trabajo, consumo y distracciones, no resuelve nada. Más bien, agrava la contradicción fundamental de buscar sentido en un universo que parece carecer de él. Camus sugiere que enfrentar esta absurdidad, en lugar de evitarla, puede ser el único camino hacia una existencia auténtica. Estudios contemporáneos respaldan estas ideas. En 2017, un análisis de la Universidad de Harvard concluyó que quienes se mantienen constantemente ocupados tienen menos tiempo para reflexionar, lo que les impide procesar sus emociones y conflictos internos. Este patrón conduce a un agotamiento existencial, un estado de insatisfacción persistente a pesar de las actividades externas. Jean Baudrillard describe este fenómeno como parte de una sociedad de consumo, donde el individuo se define por lo que posee, no por lo que es. En un mundo que fomenta la distracción constante, la autenticidad y la reflexión han quedado relegadas. Las personas se convierten en actores de un espectáculo perpetuo y el encuentro genuino con uno mismo se disuelve en la rutina. La verdadera libertad, según Sartre, radica en asumir la existencia con responsabilidad. Esto requiere enfrentar nuestras contradicciones y vulnerabilidades, algo que la sociedad moderna nos enseña a evitar. La ocupación constante y la negación de la autoexploración perpetúan una vida dictada por un sistema que prioriza la productividad sobre la autenticidad. Muchos rechazan mirar hacia su interior, temiendo que enfrentarse a sus miedos y dudas desestabilice su aparente estabilidad. Admitir que la vida está vacía o carece de propósito se percibe como debilidad. Por ello, prefieren seguir en la rutina, acumulando logros y reconocimiento social, mientras su verdadera identidad permanece intacta y sin explorar. En el fondo, todos enfrentamos incertidumbre, vulnerabilidad y miedo, aunque lo neguemos. Esta negación colectiva perpetúa el ciclo de alienación y desconexión. Søren Kierkegaard afirma que la vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Para avanzar de manera auténtica, debemos primero aceptar nuestra situación actual. La soledad no puede ser curada rápidamente ni con soluciones externas. Aunque rodearse de personas o actividades significativas puede aliviarla, la clave está en aprender a convivir con ella y reconocerla como parte de la experiencia humana. Estar solo no significa resignarse a la tristeza, sino encontrar un espacio para reflexionar y redescubrirse.